Buenas tardes. Estamos en un programa de diálogos parlamentarios, programa auspiciado por la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión conversaremos con el doctor Manuel Alcántara, investigador de la Universidad de Salamanca, un distinguido académico que en los últimos años, ya muchos, él se ha distinguido por sus estudios en América Latina acerca de procesos electorales, comportamiento de las cámaras, de los parlamentos. Y en ese sentido, en esta ocasión vamos a continuar con el segundo segmento que iniciamos del programa anterior con la entrevista que tuvimos con la doctora Irene León. Entonces, en esta ocasión voy a dar la bienvenida. Me da mucho gusto establecer una conversación con el doctor Manuel Alcántara y pues el tema de la democracia en América Latina, uno de los temas que él ha frecuentado con su programa, que también tiene un programa de televisión, Los Retos de la Política, donde hemos podido escuchar a muy diferentes voces de la región hablando precisamente sobre estos temas. Uno de los últimos temas que he escuchado de este programa conducido por el doctor Alcántara ha sido con el maestro Salvador Romero, que dirige pues la organización IDEA en Paraguay. Y ciertamente, pues muchos de los temas que aborda ahora los tocaremos de alguna manera contigo, Manuel. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Bienvenido. Es un honor que podamos tenerte en este programa de diálogos parlamentarios. En primer lugar, Manuel, ¿cuál es tu acercamiento a la democracia en América Latina en esta última etapa, digamos los 10 últimos años, en donde ha habido diferentes y numerosos, en el caso diría yo, cambios en el gobierno? Ha habido una alternancia numerosa y vale la pena evaluarla como un primer acercamiento a la democracia en América Latina. Por favor. Bueno, lo primero, Abraham, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y es un gusto apoyar este programa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas, muchísimas gracias. Yendo a tu pregunta, tengo una visión, si se quiere, muy particular en virtud de mi propia historia intelectual y de mi propia historia vital, ¿no? Yo empecé a realizar los estudios sobre política latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid en los años 70. Es decir, estoy cumpliendo prácticamente 50 años de relación intelectual con América Latina. Y la vida política en América Latina en esa década estaba absolutamente dominada por patrones autoritarios, de muy distinto cuño. Podían ser patrones autoritarios surgidos de regímenes de dictaduras militares, de regímenes de lo que se llamó de la seguridad nacional. Podrían ser patrones autoritarios vinculados a una saga familiar. Estoy pensando a los Somoza en Nicaragua o a Stroessner en Paraguay, o el muy peculiar caso de México, ¿no?, con el partido hegemónico del PRI. Digo esto para poner en contexto esta historia vital mía, en la que 50 años más tarde la región se debe decir que ha cambiado profundamente en el ámbito de lo político. La democracia está presente en un número muy alto de los países de la región. Hoy hay un consenso en señalar que la democracia no está presente en únicamente 3 países, como son Cuba, Nicaragua y Venezuela, y que en el resto de los países de la región, estoy hablando por consiguiente en torno a 16 países, la democracia, entendida como Estado de Derecho, como separación de poderes
y como un régimen por el que las autoridades políticas son elegidas a través de procesos electorales que se celebran periódicamente y de una manera razonable, pues es la norma para 16 países de la región. Y esto dentro de la enorme heterogeneidad que supone América Latina, ¿no? A veces yo digo que decimos muy frívolamente que en América Latina ocurre tal fenómeno o ocurre tal cosa. Y esto es muy difícil de sostener porque siempre vamos a encontrar contraejemplos de sitios donde lo que estamos afirmando no ocurre. Por consiguiente, teniendo en cuenta esta heterogeneidad, sí que se puede mantener que la democracia es el régimen existente actualmente en 16 países. Y esto lo corroboran estudios internacionales de diferentes organismos con una sólida base académica, como puede ser la Universidad de Göteborg en Suecia y el proyecto de variedades de la democracia y otras instancias, ¿no? Quizás a lo mejor para el gran público menos conocidas, como es la Fundación Bertelsmann en Alemania o The Economist Intelligence Unit y uno más antiguo que se llama Freedom House. Todos estos programas de investigación miden con diferentes técnicas el estado de la democracia y avalan lo que les acabo de decir. Es decir, avalan este alto número de casos que están en democracia de países, pero también avalan que hay enormes diferencias entre los países de la región. En concreto, Uruguay, Costa Rica y Chile siempre van a ser destacados como países con una democracia más sólida, más solvente, y mientras que, por ejemplo, el caso de Panamá o el caso de Perú, de Colombia, etcétera, incluso el propio caso de México, se encuentran en situación más intermedia, ¿no? Esto me ha llevado a mí a intentar analizar el estado de la situación y hace tiempo vengo publicando el término de democracias fatigadas. Democracias fatigadas porque si bien se da este escenario, repito, mayoritario en los países de la democracia, estas en los últimos tiempos han entrado en una situación de cierto declive, de cierto deterioro. También los índices que he hecho alusión lo ponen de relieve, pero también lo ponen de relieve otros análisis, como son los que se derivan de las opiniones de la gente, ¿no? A través de encuestas. Y estos análisis, sean del Latinobarómetro o del Barómetro de las Américas, coinciden en que la gente valora hoy menos la democracia que hace 15 años. En concreto, el valor promedio es 10 puntos porcentuales menos, ¿no? No es que se haya producido una hecatombe, una quiebra completa, pero sí que es evidente que hay un escenario de menor favorabilidad. Lo mismo nos ocurre cuando se mide la confianza en las instituciones, tanto las presidencias como los poderes legislativos, como los partidos políticos, ¿no? Se registra un incremento en la desconfianza de la población en estas instituciones. Igualmente también encontramos notas que no son nada positivas, por ejemplo, con el incremento de la percepción de corrupción. No quiero decir con esto que hoy haya más corrupción que antes, pero sí que hoy la corrupción es más conocida y que la gente la aguanta menos. Y finalmente también debería señalar que los distintos estudios que se llevan a cabo sobre los partidos políticos demuestran que hay un serio deterioro de los partidos en sus funciones tradicionales. Y este deterioro nos permite hablar de una crisis en la representación política. Hoy tenemos más líderes, más caudillos que partidos. Y eso termina de alguna manera afectando la institucionalidad del régimen democrático y por consiguiente afectándolo.
Una cuestión, Manuel, o dos en este caso. ¿Hasta dónde la formalidad política, tú eres politólogo, eh, digamos que complementa o aporta una visión suficiente de la democracia en una región tan desigual como es América Latina desde el punto de vista económico? Entonces, las posibilidades que tiene la gran mayoría de la población, pues obviamente son mucho menos que aquellas que tiene una porción menor o las élites económicas de nuestros países. Entonces, sobre eso, a mí me parece que cabría acotar el concepto de democracia o complementarlo, porque si solamente lo vemos desde el punto de vista de los órganos que integran a los gobiernos, de la periodicidad en el cambio de los mismos a través de las elecciones y de las elecciones mismas, yo querría preguntarte, porque eso para mí siempre ha sido motivo de inquietud. ¿Hasta dónde las elecciones, tal y como las conocemos en América Latina, con un enorme gasto que se hace en ellas, realmente atienden a lo que pudiera ser una participación suficientemente democrática? Entonces, estas dos cuestiones, ¿acaso tú pudieras tocarlas, Manuel? Claro que sí, son dos cuestiones importantísimas, muy sustantivas. La primera, el tema de la desigualdad. Dentro de la tipificación que yo estaba haciendo de la región, debía haber incorporado esta idea, ¿no? Es decir, la desigualdad es un enemigo de cualquier tipo de política, ¿no? Porque genera una enorme distorsión en el demos. Digamos que hay una parte del demos que está muy excluida de las pautas habituales de la vida, ¿no? por mor de la desigualdad. Y a veces esta parte puede ser muy grande, ¿no? Es decir, una sociedad igualitaria absoluta no existe, pero sí que existen niveles mínimos de que se puede tolerar esta desigualdad. En el caso de América Latina, donde la gran mayoría de los países tiene una desigualdad que en el coeficiente Gini, que es el coeficiente que mira el índice de desigualdad, es superior a 0,5, lo cual nos lleva a un escenario poco halagüeño, es evidentemente preocupante, ¿no? Cierto es que los datos que tenemos de CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo, nos indican que la desigualdad en América Latina ha ido disminuyendo y realmente ha disminuido algunas décimas en el último cuarto de siglo. Pero esto sigue siendo insuficiente. Y uno de los fracasos que puede encontrar la política es precisamente ¿no? El que la gente sienta que la política no se ocupa de ella y que, por consiguiente, no vale la pena entrar en el juego de la política, ¿no? A veces el rendimiento de la política se mide también precisamente por alcanzar unas cotas de superar la desigualdad y de generar bienestar, ¿no? Y ya digo, y esto es, lastimosamente, es un desastre, ¿no? No digo que en todos los países de América Latina, pero en gran número de países. Estamos viendo ahora mismo la crisis en la que se está debatiendo un país con un potencial enorme, como es Argentina, la crisis económica, ¿no? Que está devorando a este país con un incremento precisamente de las tasas de desigualdad brutales. Y esto, repito, es un fracaso de la política y, por consiguiente, afecta a la política. Y si la política es democrática, pues afecta a la democracia, evidentemente. Si la política fuera autoritaria, ¿qué es lo que pasa en Cuba? Termina afectando, ¿no? Porque las cotas de desigualdad que podemos encontrar en Cuba, por ejemplo, entre la alta dirigencia del Partido Comunista y la mayoría de la población, pues son igualmente abismales, ¿no? La segunda pregunta, o el segundo comentario también es muy importante, ¿no? Las elecciones son una parte
de la política. Es una parte sustantiva porque es una parte en la que tenemos con las elecciones, es el proceso que tenemos para elegir a las autoridades, es decir, a quién se ocupa de dirigir el escenario público, ¿no? Y esto y no es nada más que eso, pero es algo que hacer unas elecciones que sean limpias, hacer unas elecciones en las que el proceso sea aceptado por todo el mundo y el resultado también, que los votos se cuenten bien, que no haya fraude, etcétera, eso, Abraham, cuesta dinero en cualquier sitio del mundo, ¿no? Como cuesta dinero hacer carreteras o como cuesta dinero hacer puentes, digamos, cada nicho presupuestario tiene su preocupación, ¿no? Y las elecciones evidentemente cuestan, ¿no? Yo que he hablado de mi vida, que me hice adulto en un régimen autoritario en el que no había elecciones, o cuando había elecciones eran unas elecciones que estaban amañadas, como eran bajo el régimen de Franco, pues claro, si hoy me dicen, oye, hay que pagar por celebrar elecciones, yo digo, si se celebran como se están celebrando ahora en España, en la que nadie pone un pero al proceso electoral, pues estamos dispuestos a pagar esto a través de nuestros impuestos. Pero la otra cosa, la otra parte que hay en tu pregunta, que me parece que es también muy importante. La democracia no se puede basar exclusivamente en elecciones libres, competitivas, honestas, etcétera. Para nada. Esto es un requisito, pero no es el fundamental. La democracia también tiene que ver con el empoderamiento de la gente, tiene que ver con que se cumplen las preocupaciones o se satisfacen las preocupaciones que tiene la gente. La democracia tiene que ver con la igualdad jurídica, ya no solo es la igualdad económica que hablábamos antes, sino la igualdad jurídica, es decir, que seamos todos iguales ante la ley. La democracia también tiene que ver con que el poder tenga frenos, o sea, que no puede haber un poder absoluto, sea del presidente, o sea del legislativo, o sea de los jueces. La democracia se basa en la idea de equilibrio entre esos poderes. Sí, Manuel, sobre eso, creo que lo que antes tú has dicho acerca de los partidos políticos es muy importante, porque precisamente antes los partidos políticos de alguna manera, y sobre todo los partidos políticos de izquierda, pues acompañaban a los movimientos sociales, trataban de pues introducir sus ideas, sus principios, movilizando a la población, en fin, este tipo de cosas en torno a sus reivindicaciones. Eso precisamente ya no se da porque los partidos se han volcado específicamente y casi que únicamente sobre los procesos electorales. Entonces, esto naturalmente afecta la percepción de los partidos como instrumentos de cambio, de satisfacción de problemas básicos que tiene la gente, porque eso también hace que haya una mayor o menor participación ciudadana. Ese aspecto también de la participación ciudadana me gustaría que tú intentaras abordarlo, porque en ciertos lugares donde hay una mayor satisfacción material, la participación política no suele ser tan importante, ¿no? Pero yo estoy pensando incluso en el pasado. Es decir, hasta dónde, digamos, un régimen como el justicialista, ¿no? El peronismo, todo esto, o un régimen como el del PRI en México, lograron satisfacer necesidades básicas y a la gente no le importaba si las elecciones eran pues ficticias o no. Lo que le importaba era poder tener lo necesario para acudir a la mesa, atender el pago de sus recibos, etcétera, enviar a sus hijos a la escuela, incluso a la universidad, porque las clases medias en ese sentido pues, son muy
digamos, cuidadosas y afectas, pues, a poder enviar a sus hijos a la universidad o a cursar estudios superiores, porque normalmente señalan, bueno, todo aquello que yo no pude hacer, que lo hagan mis hijos, que lo haga mi hijo, mi hija. Entonces, sobre esto es bien importante, ¿no? Que nosotros podamos, digamos, abordar, que tú lo abordes para nuestra audiencia. Mira, Abraham, lo que pasa es que ese argumento es muy peligroso porque es el mismo argumento que tenía el franquismo y es el mismo argumento que podíamos encontrar en los países de Europa central y oriental bajo el manto del socialismo real, ¿no? Es decir, la democracia también, y antes no lo decía, también tiene que ver con libertades, ¿no? Tiene que ver con libertad de pensamiento, con libertad de expresión, con libertad de reunión. Y normalmente este tipo de regímenes terminan subyugando ese tipo de libertades. Pero quiero volver al planteamiento inicial que me hacías, con el que estoy muy de acuerdo, a propósito de esa función de los partidos políticos de estar en conexión con la gente, de estar en conexión con el cambio social, con sus militantes, etcétera, que es algo que se ha abandonado. Estoy totalmente de acuerdo por parte de los partidos. Pero a ello debo añadir además dos cosas que me parece que son preocupantes. Una ya he citado antes, que es el tema de la corrupción. Los partidos políticos es muy raro no encontrar, yo diría que en el mundo, un partido político que no haya tenido una causa por corrupción en los últimos años, ¿no? Y entonces se han convertido en máquinas para algunos sectores, no voy a decir que todo el partido esté corrupto, pero de enriquecimiento ilícito, de gente que ha hecho negocio su vida en el partido político, ¿no? Y esto creo que ha dañado enormemente a los partidos políticos. Pero hay una segunda cuestión que me parece que es, para mí, hoy en día la que me parece más importante, y es el cambio que se ha producido en la sociedad en los últimos 20 años. Si recuerdas, justo en el año 2000, este sociólogo Zygmunt Bauman publicó su libro de Modernidad líquida. Y a partir de ahí, Bauman fue desarrollando este concepto de licuación, ¿no?, en la sociedad, que lo que venía a aducir Bauman es que era la consecuencia del individualismo en la sociedad de consumo, ¿no?, que la sociedad de consumo traía consigo, ¿no? Este era el estado de cosas, repito, en el año 2000, pero justo en el año 2000 va a comenzar lo que ahora llamamos la expansión exponencial de las nuevas tecnologías, que han individualizado todavía más a los seres humanos y que han descompuesto identidades, por ejemplo, políticas, y que ha descompuesto también la propia acción política, ¿no? Hoy cada vez nos damos cuenta el peso enorme que tienen los partidos que tienen los medios de comunicación a través de las reglas sociales, de las redes sociales que tienen en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? O sea, pensemos ahora mismo cómo a través de los mecanismos de inteligencia artificial ya se están diseñando campañas, cómo a través de la segmentación del electorado que los partidos, que los candidatos, que las candidaturas tienen, las campañas electorales se han individualizado. Pensemos que hoy una campaña electoral ya no necesita el acompañamiento de los militantes de un partido político, ¿no? Los militantes de un partido político que antes iban a reuniones, que antes iban a asambleas, que antes iban a concentraciones, hoy esto teóricamente lo hacen a través de las redes sociales, ¿no? Y esto inhibe una de las funciones básicas de los partidos políticos tradicionales, que era generar identidad.
Y esto me parece que está afectando enormemente a los partidos políticos de América Latina y del mundo. En ese sentido, las redes sociales ciertamente han venido a cumplir una suerte de sustitución de los partidos políticos en buena medida. Sin embargo, pues presentan, digamos que un doble filo. Las redes sociales pueden promover tanto una corriente de pensamiento como otra, pero esto lo veremos en el siguiente segmento, si nos lo permite. Volvemos entonces con el tema de la comunicación masiva y en este caso con el de las redes sociales en particular. ¿Hasta dónde las redes sociales finalmente vienen a modificar lo que pudiera ser por una parte la función de los partidos políticos y por la otra la participación ciudadana, que en este caso, como te preguntaba, ¿tú cómo la ves, digamos, en el conjunto de los países de América Latina desde tu visor? Mira, sabemos por la teoría, así nos lo ha enseñado, que los partidos políticos servían fundamentalmente para movilizar a la gente, para dar sentido de la vida a la gente y, de alguna manera también, y de manera fundamental, para lo que podríamos denominar una función de intermediación. Pero hoy resulta que estas tres funciones están muy afectadas, ¿no? Empecemos por la de intermediación, ¿no? Si algo ha cambiado en nuestras vidas en los últimos 15 años, ha sido todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con trabajos de intermediación, ¿no? Que lo vemos cotidianamente, ¿no? Resulta que pues hoy hacemos una transferencia de dinero desde nuestro teléfono celular o podemos hacer unas compras a través de nuestro teléfono celular, puestos de intermediación clásicos como de personas que trabajaban como telefonista o como en una ventanilla, pues han desaparecido, ¿no? O sea, la intermediación, ya digo, ha sufrido enormemente, porque hoy, como bien sabemos, el político de turno se puede poner en contacto directamente con sus seguidores a través de la red social que sea, ¿no? O sea, en WhatsApp o Twitter o lo que sea, ¿no? Entonces ya no necesita que la gente vaya a la reunión o que la gente tenga un contacto personal con el líder, ¿no? Y esto supone también, como estaba señalando antes, que hay una dificultad de la movilización. Es decir, hoy la gente va menos a manifestarse. Hemos visto que hay marchas, por supuesto que sigue habiendo marchas, pero la gente hoy participa o cree participar simplemente con un like en su teléfono celular, ¿no? Diciendo un me gusta o diciendo no me gusta, o poniendo un aplauso o poniendo un emoticón sonriente, etcétera, ¿no? Entonces es una manera de participar totalmente distinta. Y el otro elemento que señalaba es el elemento de la identidad. Como recordamos, alguien que era de un partido político hace años era de ese partido político durante toda su vida. Esa identidad probablemente la habían pasado sus padres, se vivía en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos, etcétera, ¿no? Era una identidad de por vida. Y esto hoy sabemos que ha desaparecido. Se decía que antiguamente ser comunista o ser demócrata cristiano o ser liberal era para toda la vida. Esto ya es de risa. Si uno hace una encuesta entre sus estudiantes en la universidad, la gente es que ni siquiera entiende la pregunta, ¿no? Estamos entonces en un escenario de identidades líquidas, ¿no? Y esto para la política antes era muy importante, porque lo importante era tener algo sólido. De hecho, un politólogo holandés muy famoso que se llamó Hans Dassler utilizó la palabra pilarización en el sentido de cimentación, ¿no?, que tenían que tener los partidos políticos en la gente. Bueno, la identidad es una suerte de cemento, era una suerte de cemento, pero esta identidad hoy ya no existe. La sociedad del celular, la sociedad
digital, vive en un mundo extremadamente volátil y eso daña mucho a los partidos políticos. En contraposición, ¿qué es lo que tenemos hoy? Y si nos fijamos, tenemos candidatos. Y esto en América Latina es más sensible, porque en América Latina estaba acostumbrada al presidencialismo. Todos los países de América Latina son presidenciales. De tal manera que cuando el electorado en América Latina va a votar, tiene muy claro que está votando por una persona. Eso siempre fue así. Pero ahora esto se ha incrementado mucho más. Y esta atomización ya no solo se da en el ámbito del Ejecutivo, sino que también la tenemos en el ámbito legislativo. Cada vez se hacen más campañas pensando en los y las candidatas que se presentan a las elecciones. Entonces esto daña enormemente el concepto de partido político que históricamente teníamos. Hoy estamos ante otro escenario que, lo reconozco, no sabemos muy bien qué nos va a deparar en el futuro, pero sí sabemos que en la política de hace apenas 10 años, hoy es absolutamente historia. Manuel, creo que tú nunca has puesto, digamos, 500.000 euros o 1.000.000 de euros para una campaña política, lo cual, digamos, en Estados Unidos, que de repente se confunde como una democracia ejemplar, pues es muy común. Tampoco yo lo he podido hacer, obviamente, y yo creo que dentro de lo que nosotros conocemos como nuestro entorno, pues nadie lo ha hecho. Entonces, esa desigualdad que antes se señalaba en torno al dinero no está tan presente, digamos, en países como Cuba. En Cuba hay una democracia que no se parece a la nuestra y entonces por eso es decir, la democracia occidental, con todos estos aspectos que tú marcaste al inicio de nuestra charla, y tiene otra manera de elegir a sus representantes. Es decir, que allí no hay campañas políticas, tal y como nosotros las conocemos. Pues ahí se elige de acuerdo con el personaje reconocido en un entorno pequeño, en su barrio, digamos, y allí finalmente se lo elige para que pueda representarlos ante la Asamblea Nacional. Entonces estamos ante una cuestión diferente y otra también que no se menciona casi nunca es el bloqueo económico, que eso hace que la gente obviamente no esté contenta con ningún tipo de gobierno, capitalista, socialista, cualquier gobierno. No, la gente que no ve que su gobierno pues justamente gestiona adecuadamente la economía para que pueda satisfacer sus necesidades, pues lo rechaza, ¿no? Y entonces por eso vemos que hay permanente, desde hace ya muchos años, un éxodo en Cuba, pero lo ha habido en todos los países en donde las necesidades de la gente, de la mayoría de la gente, no son cubiertas, ¿no? Y el bloqueo de Estados Unidos normalmente no se menciona en el caso de Cuba ni en el caso de Venezuela. Entonces eso a mí me parece que no aporta o no abona a la idea específica de la democracia en nuestros países. En el caso de Nicaragua sí realmente te doy la razón, porque ahí aquello se ha convertido, bueno, pues en un bonapartismo sumamente hostil, ¿no? Para la mayor parte de la población, para las clases medias, etcétera, ¿no? Sobre todo para la intelectualidad nicaragüense. Ahora, muy bien. Estoy muy de acuerdo. Entonces, muy de acuerdo con la primera parte. Es decir, no es un término muy académico decirlo así, pero estoy muy de acuerdo. Es una vergüenza. Las elecciones norteamericanas para mí son una vergüenza, como tú muy bien has dicho.
O sea, esa idea de que el candidato X tenga que estar durante no sé cuántos meses buscando dinero, buscando donaciones para pagar su campaña electoral, me parece lamentable. Me parece, o sea, bueno, por eso, desde luego, Estados Unidos nunca va a estar situado como un ejemplo de democracia. O sea, eso está claro, ¿no? Y ahí aprovecho para decir, porque creo que, por ejemplo, México en estos últimos años lo ha hecho muy bien, o sea, en ese sentido. O sea, todo el tema del control del dinero que entraba en las campañas electorales en México ha sido bastante bueno. O sea, es un ejemplo. El sistema electoral mexicano pergeñado en los últimos 15 años es un ejemplo que se estudia en todo el mundo, ¿no? O sea, que creo que se ha hecho muy bien en el caso mexicano. O sea que en ese sentido, ya te digo, absolutamente de acuerdo contigo. No comparto para nada esa filosofía porque evidentemente se liga a quien consigue mucho dinero va a poder tener más posibilidades de ser elegido y por consiguiente no hay claramente una igualdad inicial. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Ahí, sobre ese punto, totalmente de acuerdo. Ahora, no estoy de acuerdo contigo en lo que señalas de Cuba. Es decir, y te vuelvo a poner y te hablo de mi ejemplo personal. Te recuerdo, en España había también elecciones, pero y probablemente se habrían dicho los mismos argumentos que tú has dicho, ¿no? Pero resulta que si alguien quería poner en marcha una candidatura que no fuera avalada por el oficialismo, no podía. Y no solo no podía, sino que era metido en la cárcel y quitado su libertad. Y eso mismo ahora no ocurre en Cuba. Es decir, claro que hay elecciones en Cuba, pero nadie que sea opositor al régimen se puede presentar. Y si se presenta y hace política, va a terminar en la cárcel, porque en Cuba hay prisioneros políticos. No nos olvidemos de eso. Entonces, y esto es lo que me refería yo al principio de que la democracia tiene unas cuestiones básicas que tienen que ver con derechos fundamentales de las personas, de decir su opinión y demás, ¿no? Y ya te digo, en el franquismo esto no existía y había elecciones, pero estas elecciones no servían para nada. También había elecciones en Polonia o en Hungría y ya digo, no servían para nada porque era el partido, en este caso el Partido Comunista, y en el caso del franquismo, el Movimiento Nacional, los que habían decidido quién iban a presentarse a las elecciones y por consiguiente que iban a ser los representantes, ¿no? Entonces, ojo con esto porque a veces, digamos, o sea, nos dejamos llevar a veces un poco por nuestra pasión. Estoy también de acuerdo que evidentemente hay que ver todo en un contexto más general y hay que ver cuáles son las condiciones de los distintos regímenes políticos. Y es obvio que Cuba estamos hablando ya de 60 años, ¿no? Ha sufrido y sufre un bloqueo, ¿no? por parte de Estados Unidos, una de las acciones más torpes, más interesadas que puede haber tenido un país contra otro, ¿no? Y que en gran medida, gracias a ese bloqueo, probablemente el régimen castrista ha durado tantísimo tiempo, ¿no? Yo aprovecho para contarte una anécdota que viví personalmente en una reunión con el que fue profesor mío y también el líder de la derecha española, Manuel Fraga, ¿no? Que le dijo delante de mí al embajador norteamericano: mire, ustedes son los culpables, si ustedes dicen que hay dictadura en Cuba, ustedes son los culpables, porque si ustedes no hubieran puesto el bloqueo que les han puesto. Y dijo irónicamente Manuel Fraga, dijo, y lo cito porque lo dijo así textualmente: si ustedes hubieran llenado a Cuba de turistas norteamericanos, ustedes habrían eliminado la revolución cubana en 2 años. Bien, vamos a hacer una pausa y en el siguiente segmento concluimos con nuestra entrevista, si te parece bien, Manuel. En China, digamos que nosotros podríamos ver el mismo esquema que en Cuba. Lo que pasa es que allá se han abierto pues al mercado, lo han sabido manejar muy bien desde el punto de vista del propio Estado chino, con una gran autonomía de gestión y de control. Y entonces por eso es que a veces no vemos de qué manera un país y otro
llevan a cabo sus procesos de legitimación. Pero para terminar, tenemos 5 minutos, Manuel, y sí me gustaría que en este caso pudieras tú hacer una breve evaluación de cuál pudiera ser un futuro inmediato, ya no ponernos a adivinar, sino un futuro inmediato a partir de lo que se ha podido ver en América Latina, ¿no? Acerca de los nuevos gobiernos que llegan con otra definición ideológica que no ha sido la tradicional, y acerca de eso que tú decías, que no desaparece en todo caso un rasgo de conservadurismo propio de nuestras sociedades. Así que me gustaría mucho que con eso termináramos el programa. Te lo agradezco. Mira, yo creo que, y resumo un poco lo que dije en la primera parte, estamos en un momento de profundo cambio. Sobre todo es un momento de cambio tecnológico. Sabemos históricamente que todo cambio tecnológico ha traído un cambio cultural y por ende un cambio societal. Lo que pasa es que, a diferencia de los cambios anteriores, este cambio tecnológico tiene dos características. Una rapidez vertiginosa, y dos, una capacidad de extenderse a todo el mundo enorme. Es decir, el cambio se está viviendo has hablado de China, se está viviendo en Shanghái, pero se está viviendo en El Cairo, se está viviendo en la ciudad de Monterrey, se está viviendo en Salamanca, se está viviendo en cualquier sitio del mundo, ¿no? Y esto no sabemos realmente qué esto nos va a significar, porque el cambio se está dando dentro de nosotros, porque se están cambiando enormemente muchas actitudes de cada día, del día a día. Estamos cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de dedicar el tiempo, etcétera. Pero a la vez no conviene no olvidar que las nuevas tecnologías no son solamente el tener una tableta o un teléfono celular o tener un ordenador personal y unos programas más o menos avanzados, sino las grandes tecnologías han tenido que ver con la posibilidad de capturar datos. Y esos datos pueden generar conocimiento sobre pautas de conducta, de cómo somos, etcétera, ¿no? Todo lo que estamos leyendo en los últimos, yo casi diría semanas, acerca del chat GPT, acerca de todo lo que supone la inteligencia artificial llevada a procesos neurológicos, a procesos que tienen que ver con tomas de decisiones, con conocimiento profundo del ser humano y demás, yo creo que va a configurar un nuevo escenario que ahora mismo, sinceramente, no conocemos o que solo lo podríamos conocer desde la ciencia ficción. Mi último pensamiento precisamente es este, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a lo que vaya a estar pasando en el ámbito de las nuevas tecnologías, en el ámbito de la inteligencia artificial. Tienes razón en ese sentido, Manuel, y creo que si no has leído la novela de Almudena Grandes, que precisamente aborda la cuestión de las tecnologías en relación con la política. Almudena, pues acaso tú las conozcas hasta personalmente, es una coterránea tuya, y sus novelas pues son muy conocidas, pero esta en particular me llamó mucho la atención porque introduce precisamente el componente tecnológico para una campaña de alguien absolutamente desconocido en el ámbito de la política y finalmente logra triunfar gracias a esas tecnologías. Te agradezco mucho, Manuel, tu intervención, tus señalamientos, las críticas que has hecho, y yo espero que volvamos a tener una nueva conversación de esta naturaleza en algún momento. Que estés muy bien, te agradezco esta tarde a nuestro público que nos está acompañando. Igualmente le doy las gracias al equipo técnico que hace posible este tipo de
conversaciones pues a larga distancia. Tú estás ahora hacia las 9 de la noche, algo así, allá. No, 11. En fin, bueno, en tu tierra, aquí estamos nosotros. Este ha sido un programa de diálogos parlamentarios. Solamente deseamos a nuestra audiencia que tenga buenas tardes. Buenas tardes a todos.